Hola, hola, muy bonita tarde, muy bonita tarde. Son las 5 p.m. hora de la Ciudad de México. ¿Cómo están? Espero poder interactuar el día de hoy. Les avisé apenas hace un ratito que me iba a conectar cada lunes a partir de este lunes, pero fue así de imprevisto. Ya tenía planeado agendar y hacer tiempo para venir a compartir aquí en estas plataformas en las que ustedes se han unido con el objetivo también de conocer o profundizar, quizá dependiendo en el proceso de la vida en el que te encuentres, acerca de este tema que yo manejo y facilito, que es las constelaciones y las constelaciones familiares, ¿no? Las constelaciones del espíritu y las constelaciones familiares. Pues te doy la bienvenida a este en vivo, en donde quiera que te encuentres. Un saludo, bendiciones infinitas. Primero que nada, agradecerte que estés aquí en esta plataforma. Ha ido creciendo poco a poco, porque también a veces no es tan fácil hacer contenido. Me gustaría dejar aquí más cosas. A veces tengo una lista bastante grande de cosas que quiero compartir en redes sociales, pero a veces el tiempo no me alcanza, no me da. Pero ya a partir de agosto ya empecé como a tener un poquito más de espacio y claridad en la agenda, que no sabía bien qué rumbo iba a tomar esta parte final del año. Nosotros los consteladores, Oveja Negra, nos rendimos mucho a lo que el campo mismo está expresando. Eh, es, es muy profundo hablar de las constelaciones porque es un lenguaje del alma y del espíritu, y con la mente no se puede entender. Por eso hay personas que cuando te preguntan, es que explícame cómo es que qué se hace o cómo lo hacen y así, es muy difícil explicarlo porque la gente se te queda viendo con cara de esta ya se volvió loca, que es normalmente lo que a mí me pasaba, ¿no? Pero con el tiempo, conforme han ido evolucionando las constelaciones, también hay más gente que tiene referencia de ellas. Sin embargo, no todas las referencias son positivas. Hay mucha, siento yo, digamos, pues, ¿cómo le diré? Como estas leyendas urbanas, podría decirse así, estas leyendas urbanas que surgen a partir de los testimonios personales, y de pronto la gente a veces puede malinterpretar, ¿no?, las palabras que se están diciendo de esa experiencia. Entonces uno no sabe lo que es una constelación hasta que no estás en una constelación. Y ahora sí que te aplicaría el ejemplo que decimos en el proceso psicológico, ¿no? Cuando te preguntan, ¿vas a terapia o haces terapia? Porque es muy diferente. Es lo mismo en la constelación. ¿Vas a una constelación o haces la constelación? Y es un abismo de diferencia impresionante, porque sí hay que hacer y poner en práctica lo que la constelación está haciendo para ti. ¿Qué es lo que hace para ti una constelación? Ponerte en una solución de ese conflicto, de ese patrón de comportamiento, de eso que tú quieres. No quisiera usar la palabra sanar, porque en realidad las constelaciones no son una terapia, en realidad es una herramienta de autoconocimiento y de orden. Entonces yo les digo, por explicarlo de una manera comparativa, haz de cuenta que somos los auditores del sistema. Entonces, ¿qué auditamos los consteladores? Auditamos las exclusiones, es decir, que todos estén contados. Todos cuentan. Nos movemos a partir de tres leyes sistémicas, que es la ley de la pertenencia. Todos tienen derecho a la pertenencia, y ahí es donde vemos las exclusiones. En esa ley estamos filtrando a través de diferentes maneras que tenemos los consteladores para filtrar la información y los datos. Las personas tenemos un lenguaje nuclear, es un lenguaje que tiene una carga emocional, que te conecta a una historia, ya sea sistémica del proyecto sentido o bien del guión de nacimiento o transgeneracional, es decir, lo que está detrás de tus bisabuelos, a eso le llamamos transgeneracional. Entonces, luego sigue la ley del equilibrio.
primero vemos las exclusiones, desarrollamos esas hipótesis porque tampoco podemos asegurar a simple vista lo que es, sino hasta que se abre el campo. Es una expresión que usamos los consteladores para decir que ahí ya no estamos diciendo nosotros, está hablando la información del alma familiar. El alma familiar es un almacén lleno de historia, de memoria emocional, de encuentros, de desencuentros, de intercambios positivos y negativos. Entonces, a través de estas leyes sistémicas, nosotros vamos filtrando esa información para que la persona tenga una imagen de lo que está sucediendo detrás de su conflicto. Entonces, me decían el otro día, es que las constelaciones son como energía. No, nosotros no hablamos en términos de energía, no es una herramienta motivacional tampoco, y tampoco es una herramienta de la New Age. Entonces, nos manejamos con la ley de causa y efecto. Entonces, ¿a qué nos enfocamos los consteladores? A ir detrás, a descubrir, ir a descubrir las dinámicas ocultas, las lealtades que atan a una persona a estar condicionada a una enfermedad, a un conflicto, a un bloqueo en su vida, a una situación que le causa dolor, pero que no la puede modificar porque hay algo más fuerte que lo evita. Ese algo más fuerte son las lealtades, que se sostienen del amor ciego. Nos explica Bert Hellinger que el amor ciego es el equivalente a un amor de niño que no se atreve a cuestionar, que no se atreve a preguntar, pero ¿por qué lo estoy haciendo así, mamá? ¿Por qué estoy haciendo esto para ti, papá? ¿Y qué implica que yo lo haga? ¿De qué manera me afecta? Ese es el amor adulto, el que pregunta, pero el amor de niño simplemente guarda silencio porque ante todo quiere ser un buen hijo. Y tenemos una cultura de la normalización del sacrificio y viene a consecuencia de esas lealtades, promesas, votos, acuerdos, secretos, estas sociedades que se hacen dentro de un sistema para sobrevivir. O sea, todo lo que vamos descubriendo a través de nuestro estudio del árbol familiar nos lleva a darnos cuenta de todo ello, que en realidad no hay nadie a quien echarle la culpa aquí, que somos hijos que todos somos hijos, mejor dicho. Esa es una frase que a mí me voló la cabeza, ¿no? Porque luego cuando piensas en tus padres o en los padres de tus padres, tú piensas en ellos como si ya trajeran un programa precargado para saber, hágale así, háblele así, dígale así, y mucho menos cuando los programas en ellos se cargaron a través del maltrato. Por ejemplo, en la generación de mis abuelos vemos muchísima ausencia paterna con motivo de muerte anticipada, o sea, mucha orfandad. Mis abuelos se quedaron huérfanos, por ejemplo, súper chiquitos. Y pues, ¿de quién aprendieron a maternar si no había, no? Entonces vamos haciendo consciente que somos víctimas de víctimas, como dice por ahí una frase, pero al mismo tiempo las constelaciones te ponen en un lugar de reconocimiento y resignificación de todo lo vivido. De esa manera tú empiezas a mirar de otra forma tu pasado y por ende tu presente se va viendo más claro. Vas desbloqueando un futuro y evitando un mal destino. Pero no nos movemos con pensamiento mágico. Por ahí en YouTube, que te invito a visitar mi canal en YouTube, Alicia Aurora 1111, así me encuentras. Te acabo de dejar unos análisis de las últimas cosas que he posteado ahí en YouTube acerca de los órdenes de la ayuda, que los consteladores nos movemos a través de reglas y de principios. Entonces, esas reglas y principios, en primera instancia, nos permite asegurar el triunfo de un proceso de acompañamiento como este, que representa entrar a tus vínculos. Los vínculos a veces nos duelen mucho porque a veces están hechos nudo, están llenos de dolor, de culpa, de resentimientos muy, muy amargos. Entonces, ahí en esos órdenes de la ayuda nosotros vamos respetando el dar y el recibir entre el constelante y el constelador.
Hay gente que no está lista para hacer un proceso de orden tan profundo y tan rápido. Hay gente que viene y dice, yo ya lo quiero todo y agéndame y agéndame y agéndame porque quiero trabajar esto y esto y esto. Hay gente que se la lleva lento. ¿De qué depende eso? De muchos factores. Principalmente lo que observo desde la experiencia, desde la observación, lo que se observa es que hay una resistencia al cambio por varios motivos. Uno de ellos es la dependencia al desorden que tiene actualmente. Entre más desordenada esté una vida, más se adaptó al desorden. Y entonces su vida se ha estructurado sobre desorden y desorden y desorden y desorden. Entonces, cuando empezamos a ver las implicaciones y todas las, dice un orden de la ayuda, o sea, respetas sin juicio, pero eso no quiere decir que no le hagas saber a la persona que estás acompañando las repercusiones de su proceder y de su decidir. Entonces hay cosas que llegamos al campo de la constelación creyendo que nosotros somos las víctimas y resulta que nos dan la responsabilidad, o sea, la constelación nos dice, pues aquí no hay víctimas ni perpetradores. Esto surgió como consecuencia de tal y tal y tal y tal, cosas que se hicieron en el pasado y entonces aquí venimos a tomar solo lo que nos toca, a dejar aquí lo que no es nuestro y entonces emprendemos un nuevo camino, cambiamos nuestro destino, que es lo que nos promete la constelación, cambiar el destino para bien. No repetir esas historias trágicas, dolorosas. Cuando hacemos el estudio del genograma, que es una de las herramientas de las constelaciones, nos damos cuenta de las similitudes que hay entre un padre, un hijo, una madre, un hijo, una hija, a través principalmente de fechas de nacimiento, fechas de concepción, el santoral. El genograma nos ayuda a obtener datos que luego, a través de esos datos, desarrollamos estas hipótesis, dónde podría estar el conflicto, qué necesita esta persona hacer en su árbol familiar para poder desbloquear esto de su vida, para poder poner orden en esta situación, en este conflicto. Entonces, ahí emprendemos un viaje, un camino que no sabemos cuándo acaba. Nunca sabemos, los consteladores nunca sabemos el alcance de una constelación, si no es a través del testimonio del mismo constelante. O sea, es muy difícil decir cuándo va a surtir efecto. Entonces, a veces hay gente que está muy acostumbrada a estas alternativas, terapias y técnicas de la New Age, de estas vertientes esotéricas, donde te dicen, te prometo que en 10 sesiones ya, con eso adelgazaste, con eso se te fue el síntoma. No funciona así la constelación porque el alma maneja un tiempo distinto a tu cuerpo físico. Tú mides tu tiempo en forma lineal, te manejas a través de minutos, horas, antes los segundos, días, meses, años, ¿no? Tú mides el tiempo de forma lineal, pero el alma se mueve a través del tiempo vertical. Y el tiempo vertical significa ir a tus vínculos, ir al pasado, ir a lo que fue, desde dónde vienes, ¿no? Nos explica la epigenética que ya desde que nuestra bisabuela fue concebida, ya venían los óvulos de las generaciones siguientes. Entonces, hay mucha historia dentro de nosotros que no se puede comprobar tampoco con método científico, pero que nuestros síntomas, ya hasta nuestras palabras y nuestra forma de vincularnos, habla de esas historias. O sea, no tenemos que ir a tomarte una radiografía ni nada de esas cosas. Simplemente con que me digas cómo está tu vida en el presente. Simplemente con eso. Y a partir de ahí empezamos a preguntar por lo de atrás. ¿Qué sucedió? ¿Qué ha sucedido? Y también, por supuesto, entran otras herramientas del campo de la constelación, como es, por ejemplo, los ciclos biológicos memorizados, que ese es también a través del calendario, a través del genograma, vamos encontrando esos síndromes aniversario de cosas que se van repitiendo, que se han ido repitiendo a través de la historia de ese sistema familiar. Y cada noviembre sucede esto, por ejemplo, o cada enero pasa esto otro. Y fíjate que tal y tal y tal se enfermaron en la misma fecha. O fíjate que ahorita me está cayendo el 20, que cuando yo nací,
mi abuelo falleció y no sé quién se accidentó, por ejemplo. Esas son conexiones, o sea, la misma historia del constelante, que es la persona que constela, nos va dando esas informaciones a través de las preguntas, porque es más importante la pregunta que la respuesta en términos de descodificación. O sea, un descodificador, por ejemplo, tiene que preguntar lo correcto para obtener los datos correctos y a partir de ahí establecer un protocolo, un movimiento, así como se usa en la descodificación. Pero como consteladora yo constelo esas informaciones o esas hipótesis, ¿no? No es lo mismo ser nada más un constelador y no ser un descodificador, a ser un descodificador y un constelador al mismo tiempo. Se ahorra mucho más tiempo, se elaboran más posibilidades en las cuales vaya a estar el conflicto o la situación. Y luego ya de ahí vemos lo que va resultando en el camino, ¿no? Pero siempre, bueno, no voy a decir siempre porque no todos los casos a veces están listos para trabajarse, como te decía. O sea, hay gente que viene pero no está, o sea, no hace la constelación, solamente viene su cuerpo, pero en realidad no hay fuerza en ese participante para hacerlo lo que toque en ese momento porque está en una situación que se le revive algo, entonces hay que contener todo eso, o sea, es complicado a veces también el proceso del constelarte por el cómo tú estás expresando a través de este servicio, de este proceso, tu capacidad de sostener la realidad, o sea, tu capacidad de enfrentarte a la verdad, a lo que se te muestre. Hablaban hace un momento de las imágenes, ¿no? Entonces las imágenes dentro del campo de la constelación te da una proyección de cómo está el alma por dentro. Si está a gusto, si está sufriendo, si está tomando el camino equivocado, si está en una lealtad, hacia dónde está mirando, si está buscando un muerto abajo, por ejemplo, que a eso todos los sistemas familiares tiene estas dinámicas de duelos bloqueados porque a veces no hubo tiempo para llorar, a veces no hubo tiempo para hacer honor a ese familiar que partió, que trascendió. A veces se quedan los desaparecidos, por ejemplo, y se queda ese dolor arraigado en el corazón. Y así, mi abuela materna, ¿qué sería? El penúltimo de sus hijos, disculpa, estaba haciendo la cuenta, el penúltimo de sus hijos se desapareció y nunca supimos de él. O sea, y me acuerdo perfecto que a ese tío llegaron por él y yo estaba ahí y se despidió de mí y en ese momento todavía vivía mi hermano menor y se despidió de los dos, jugó con nosotros un rato porque era de los tíos más chicos, o sea, jóvenes, entonces era así muy juguetón y todo. Y sí era cercano a mí, entonces fue una situación que impactó mucho a todo el sistema familiar porque luego después ellos no lo buscaron, o sea, porque él les dijo, no me busque, a mi abuela le dijo, no me busque, yo voy a regresar. Entonces mi abuela siempre se quedó esperando hasta que trascendió, o sea, nunca volvió, nunca supimos de él. Luego a través de una herramienta que yo manejo me salió ahí que pues había fallecido casi inmediatamente que se fue, pero en realidad no hay cuerpo, o sea, entonces esos son duelos bloqueados, o sea, es un dolor que no se ha llorado porque todavía se tiene la esperanza y si te fijas en el colectivo latinoamericano sobre todo, bueno, en todos lados, ya ahorita estadísticamente en todos lados hay desapariciones, ¿no? Entonces es un dolor muy fuerte porque hay un trauma y hay un duelo que no se puede elaborar, hay una eterna espera que también amarga y puede deprimir muchísimo y las personas inmersas en un movimiento de culpa se pueden incluso hasta querer desvivir, ¿no? Entonces es muy fuerte, tanto las muertes inesperadas, trágicas, difíciles de digerir, disculpe, estoy acá viendo el reloj. Entonces hay muchas situaciones detrás y cuando hablamos de duelos bloqueados, por ejemplo, vemos que la equivalencia a esas muertes no vistas en el sistema es la falta, o sea, hay una exclusión ahí.
Entonces, siempre que hay una falta en un sistema familiar, oveja negra, eh, lo que sucede es que se manifiesta a través de una falta equivalente en el campo de lo material. Por ejemplo, falta dinero, falta salud, eh, algo muere. Por ejemplo, cuando yo he trabajado mi síndrome aniversario, que tiene que ver con muertes o jalones de muerte, se me van mis mascotas, fallecen mis mascotas en meses en los que yo he tenido implicaciones con muertos o con duelos bloqueados. Entonces es muy significativo el tener una mascota, por ejemplo, una mascotita en casa, porque también ellos se están poniendo al servicio. Ya ahorita es algo que se está moviendo mucho, es algo que ya tenemos el sistema multiespecie, que eso me fascinó cuando escuché ese concepto, ¿no? Tenemos la familia, el sistema familiar, ¿no? Por humanos, el sistema humano. Pero ahora tenemos también la familia multiespecie. Y entonces ahí entran nuestras mascotas, que ya muchos los hacemos parte de nosotros, significan mucho y significan tanto que pueden estar cumpliendo también una función en el sistema. Entonces sí van a empezar a aparecer las mascotas dentro del campo de la constelación, definitivamente, así lo creo, así lo siento. He constelado a mis mascotas cuando ellas han partido con mucha tragedia, o sea, de manera en que no hay razones y circunstancias por las cuales sucediera, ¿no? Entonces eso sí a veces es necesario trabajarlo, o sea, elaborar un duelo y todo eso. Pero bueno, así a grandes rasgos, oveja negra. Déjame ver aquí. Oigan, voy a facilitar el taller Los Colores del Talento a partir del 21 de agosto. Ahorita a las 6 me voy a conectar. A las 6 en punto me voy a conectar aquí en TikTok. Estamos haciendo los análisis de la Casa de los Famosos, que hay un show ahí, trending topic, ese tema ahorita. Pues me subí al trend. Me subí. Y estoy haciendo análisis sistémicos tomando como referencia los colores. Y está bastante... ¿Sabes qué es lo que me gusta mucho? Que tengo la oportunidad de confirmar la herramienta y eso es muy poderoso. Para alguien que maneja una herramienta sistémica, una herramienta que tiene que ver precisamente con el conocimiento profundo de tu personalidad, o sea, es maravilloso ver que cómo sí puede funcionar algo como los colores del talento para tu vida. Entonces yo les he estado haciendo análisis sistémicos de varios miembros de la casa, de esa casa de locos, buscando la fama y buscando el dinero y lo que son capaces de hacer para obtenerlo, ¿no? O sea, es interesante vernos también reflejados en esas personalidades. Yo me he identificado en mi pasado porque a lo largo del camino del desarrollo vamos viendo que sí se va puliendo nuestra personalidad, nuestra forma de vincularnos y bueno, cometemos errores, definitivamente cometemos errores. A veces decidimos desde nuestras propias heridas, ¿no? A veces reaccionamos desde lo no resuelto en nosotros. Entonces es bien interesante ver las dinámicas de grupo que se manejan en proyectos sociales como este, que tenemos la oportunidad de verlo a través de la pantalla de televisión. Pero el entretenimiento es un tiempo perdido cuando no es un entretenimiento que te sirve para mejorar o por lo menos para cuestionarte, ¿no? Como en este ejemplo que doy de la Casa de los Famosos. O sea, fíjate, imagínate vivir con alguien que tiene unas conductas como Shanik Berman, que es un color café, ¿no? Que les hablaba de ese color café. Ve a YouTube, ahí te dejé un video, voy a estar dejando más contenido al respecto para que pueda comprenderse mejor de la manera en como yo creo que puede entenderse mejor esta herramienta de los colores del talento, que principalmente tiene el objetivo de ayudarte a que te conozcas más allá de lo que sabes, más allá de lo que te han contado. O sea, con esta visión profunda de ti, de tu origen, de tu implicación en la importancia de saber y ser consciente de lo que significa pertenecer a un sistema familiar. Y cuando sabes lo que significa, entiendes que tienes trabajo por hacer en ti mismo
Y entonces tú decides a partir de ese momento si te pones en marcha a hacerlo o si te quedas igual. Recuerda que hacer terapia no solamente es un acto de amor propio, es un acto de amor hacia el colectivo. El trabajo personal ya no es una opción hoy en día. Y fíjate lo grave de no resolver lo tuyo. O sea, te cuesta el éxito, te cuesta el éxito profesional. O sea, además de que te cuestan evidentemente los vínculos, porque cuando no nos sabemos vincular desde el respeto, desde el equilibrio, desde el orden también, por eso es muy importante aprender a amar con orden, que es una de las frases más emblemáticas de constelaciones. Primero es el orden y luego el amor. Entonces, imagínate poder aprender, desaprender primero, porque pues sí hay un proceso de deshacimiento, de deconstrucción, cambia, hay veces que salen que me volaste la cabeza, esto no lo vi venir, no sabía que me traía estas consecuencias, ahora lo veo y esas cosas que suceden dentro de la constelación, ¿no? Pero sí el no tener conciencia de para qué somos como somos y hacia dónde nos lleva esta manera de ser, esta personalidad que proyectamos, sí nos puede costar muy caro. Y por el momento tenemos el ejemplo a esta mujer de la farándula, Chanik, ¿no? O sea, el cómo todo su movimiento fue la víctima y el perpetrador, que es algo que está el café. El café está en un movimiento de víctima y perpetrador. Ya ayer te decía en el video de YouTube que te dejé, te decía, Chanik siempre va a traicionar, porque es su programa, es parte de su implicación. Y hasta que no la haga consciente, hasta que no resuelva el conflicto, siempre va a estar en conflicto, siempre va a estar en el lugar de la víctima y el perpetrador. Y no solamente ella, imagínate todas las Chanik que hay en el mundo, en el universo. O sea, imagínate todas las personas que estamos dentro del colectivo alimentando este doble vínculo, porque lo que hace ella es un doble vínculo de amor-odio, y eso vuelve locos. Hay un libro que se llama el mito de la normalidad, de Gabor Maté. Se los he estado recomendando a varios de ustedes de aquí en vivo, en los en vivos creo que también ya lo mencioné. Y ahí nos habla cómo se ha normalizado este maltrato, incluso hasta el que no te saluden. Ahí te explica cómo también eso crea un ambiente de desconfianza. O sea, por ejemplo, cuando no nos saludamos, cuando nos encontramos y no nos correspondemos ni siquiera el buenos días o el buenas tardes o el buenas noches, se crea un clima de desconfianza y hostilidad, por supuesto, en donde se incrementa el cortisol porque te da miedo, porque en la desconfianza hay incertidumbre y por lo tanto hay miedo. Entonces imagínate un colectivo lleno de estos síntomas y luego nos preguntamos, ¿y por qué están incrementándose más los números de los suicidios, de la depresión, ¿no? Esta casa nos está dando la oportunidad también de ver la importancia de la salud mental y emocional. O sea, es impresionante las personalidades, cómo se están mostrando por conseguir sus objetivos y lo que a ellos les representa ese trofeo, ¿no? O sea, cómo les mueve a ellos sus heridas, su sabotaje, por ejemplo, en el café. O sea, en el café es muy difícil alcanzar el éxito porque se mueve dentro de un ambiente contradictorio y violento. Entonces, en esa energía nada puede crecer, nada puede prosperar. Entonces, fíjate, no sabía quizá la dimensión ella de hasta dónde le podía repercutir el mostrarse así, pero puede incluso ser demandada. O sea, puede incluso caer en ese juego de la víctima y el perpetrador y pagar por algo para poder compensar algo que se hizo en el sistema detrás. Ella está implicada con víctimas y perpetradores porque trae ancestros que estuvieron en el Holocausto y luego hay una historia del abuelo y la hija, o sea, la mamá de Chanik y su abuelo, el abuelo de Chanik, traen ahí también temas de víctima y perpetrador. Por eso su dolor es tan grande. ¿Te acuerdas que te platicaba en el video que te dejo ahí en el YouTube de los colores? Te digo que siempre va a estar en esa dinámica de querer reconciliar o conciliar un asunto que sucedió
en el mismo sistema familiar. O sea, el perpetrador y la víctima están en el mismo sistema familiar. No es lo mismo cuando hay un perpetrador dentro del sistema familiar nuestro, pero que la víctima está en otro sistema familiar, o sea, que no son familia, que no llevan la misma sangre. O sea, imagínate, esta sangre mata a lleva su misma sangre. Eso para el sistema es muy fuerte. Es muy fuerte, por eso se le cruzan los cables al café. Está viendo la víctima y al perpetrador y eso es un choque, o sea, es un choque violento y al mismo tiempo de amor. Entonces ahí hay una traición, hay un deseo de venganza, hay gente que se mueve así, hay gente que se mueve en esta polaridad, primero aquí, pero no, mejor no, ya me arrepentí. Hay gente que es muy dudosa y podemos entender y comprender, o sea, no solamente se trata de, tú por eso eres esto y esto, no, a ver, se trata de ver en lo profundo, porque eso también es lo que te enseñan las constelaciones familiares. Mira, hasta me rasqué el ojo. Para ver con profundidad, para ver más allá de las conductas, más allá de las decisiones, más allá de sus situaciones, más allá de su apariencia física incluso, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita a Mariana le están diciendo que ya insultando con respecto a su cuerpo, ¿no? Ya le buscaron personaje de caricatura, o sea, el mismo público hace como toda esa dinámica de volverse también perpetradores. Está bien interesante todo lo que está sucediendo. Yo sacando mis palomitas porque lo único que veo de contenido de entretenimiento, además de series con enfoque sistémico, es los realities. Los realities me encantan porque tienen mucho contenido psicológico. Entonces te das cuenta así de... en el mundo de la farándula la mayoría son narcisistas. O sea, por no decir que todos, pero todos. Sí, pero hay un alto grado de narcisismo. O sea, se alimentan de la adulación de su público. Y pues ya desde ahí, o sea, no hay salud mental. O sea, ya desde ahí estamos hablando ahí de una relación tóxico-dependiente, ¿no? Porque el artista depende del público para que pague un boleto, para que lo vea, para que pague su película o lo que sea que está ofreciendo, ¿no? Y al mismo tiempo el público cuando no le gusta lo que hace, lo sacrifica, lo condena, o sea, lo funan, ahora se dice eso, ¿no? Lo funan, pero es lo mismo. La crucifixión siempre ha existido, pero en diferentes maneras de expresarse, y eso es un acto de crucifixión. Entonces, eso es lo que nos ayuda la constelación, a dar pertenencia, no importa lo que haya sido, más eso no significa que no se asuma la responsabilidad. Eso no significa que la persona no le demanden un movimiento de reparación de ese daño que hizo, por supuesto. Es ley del equilibrio. Ley del equilibrio. Hay una ley del equilibrio que pide compensación, reparación, sanación del daño, lo que haya sucedido, se pide así. Entonces, pues te invito a visitar esas plataformas adicionales. Ya ahorita en un momentito estoy transmitiendo en TikTok. Si tienes TikTok y te quieres ir un ratito por allá, pues allá vamos a seguirle. Pero sí no quiero dejar aquí de saludarte, de verte y de ponerme a tu servicio también. Gente de Saltillo, hay mucha gente de Saltillo que está aquí en esta plataforma de Instagram, pues estaba ligada al Facebook y todo, ¿no? Pero ya estoy con consultorio presencial disponible. Hay gente que de pronto no tiene un espacio para poder hacer online las sesiones, que ahí sí pido que en las sesiones virtuales o las sesiones que facilito por Zoom, pues ahí hay unas sugerencias, ¿no?, que hacemos de que pues no estén pasando ahí enfrente de ti, ¿no? O sea, que te den ese espacio para que puedas estar en la tranquilidad porque te distraes, o sea, y a veces también no se da porque pues no estás lista, o sea, también cuando ya la voluntad está, como dice el curso de milagros, si no tienes algo es porque realmente no lo quieres. Así te dice, porque es un libro también muy, muy maestro, muy, muy difícil de asimilar, que te confronta con muchas creencias que no tienen nada que ver con amor, que no tienen nada que ver con la espiritualidad. Entonces, a eso iba hace rato que te decía de la energía, ¿no? Para nosotros
dentro del campo de las constelaciones y para el mismo curso de milagros, no existe el término de la energía. La energía es un efecto de la mente, es una consecuencia de un estado mental. Entonces, lo que dice tu mente es lo que hace tu cuerpo, y tu cuerpo es donde está la energía. Entonces, es eso, pero los consteladores no trabajamos ahí, no trabajamos en el cuerpo, no trabajamos en el síntoma, trabajamos en la causa sistémica, transgeneracional o del proyecto sentido. En eso nos enfocamos. Entonces, a veces cuando trabajamos un vínculo, se beneficia el cuerpo físico, se reducen ciertos síntomas, la gente libera peso cuando tienes sobrepeso, cuando no, te mantienes, porque mucho del sobrepeso que llevamos, y esto pues te lo digo desde la experiencia, ¿verdad? Que la gente que me conoció en mis primeros pasos, pues sí era una mujer obesa, ya con casi problemas de hipertensión y todas esas cosas, ¿no? Entonces sí me tomó un tiempo trabajar mi tema de sobrepeso y obesidad, y pues ahí estuve cierto rato a través de diferentes caminos, pero a lo que voy es eso, que mucho de lo que encontramos detrás del sobrepeso y la obesidad son dinámicas ocultas del sistema, son excluidos, y duelos bloqueados y asuntos que se viven con forma de carga. O sea, entre más siento que tengo que cargar algo, más necesito ser fuerte, más necesito ser grande. Entonces hay diferentes códigos ocultos detrás de un sobrepeso y una obesidad, ¿no? Pero sucede que cuando trabajas una constelación que va enfocada a un excluido, que va enfocada a algún asunto que resuena con tus síntomas, si es el sobrepeso y la obesidad, pues va a suceder algo. O sea, se va a liberar y todo esto, ¿no? Entonces, pues entonces aquí te dejo con esto. Nos vemos el otro lunes a las 4 de la tarde. Acuérdate, ya todos los lunes, 4 de la tarde en Instagram y 6 de la tarde en TikTok. Ya lo agendé, ya está anotado en mi agenda, entonces ya estamos aquí listos para platicar, para darte información que yo siento que te puede contribuir, que te puede ayudar a reflexionar y todo esto. Recuerda, 21 de agosto comienzo el taller Los Colores del Talento, modalidad online, completamente virtual, por Zoom. Las clases se graban por si tú no puedes estar en una clase por causas de fuerza mayor, y además en esta ocasión, en este taller, vamos a hacer una sesión individual al concluir el taller. En el próximo en vivo te hablaré de otras cositas, y el día 8 de octubre comienzo el taller Meta Riqueza, un taller que vamos a enfocarnos a trabajar tu relación con el dinero y con el éxito, desde la visión sistémica y espiritual, desde estas dos visiones. Entonces ya te hablaré más al respecto. Muchas gracias por conectarte, te dejo bendiciones y nos vemos la próxima semana o antes si me es posible. Bye.